No sé Oye, si... os tengo que decir que estoy feliz de oír hablaros a vosotros, oír hablar de literatura, ahí enrollando, me parece, joder, lo echaba un montón de menos, de verdad. No era consciente de lo que lo echaba de menos. No sé cómo tardó tanto tiempo en engancharme. Soy gilipollas, no se puede decir de otra manera. Hoy seguramente me guste más los de Úrsula, el de Úrsula, que los otros dos. Os lo digo ya de antemano, ¿no? El de Úrsula ya lo conocía, lo había leído algunas veces, y es que este relato cada vez me gusta más, ¿no? Plantea un dilema moral, pero además lo plantea como si estuviera escribiendo al lector el relato para que se acomode a él. ¿Y qué quieres? ¿Que sea con más gente? Pues ponte que es más gente. Ponte que son felices, pues son felices. Y la verdad es que me ha parecido un buen relato, ¿no? Y no se trataba de comparar, y únicamente luego el de Bolaño. Estuve revisando todos los relatos de Bolaño porque yo creí que no tenía ninguno en el que hablaba de ciencia ficción y encontré este de Enrique Martín, que se nombra la ciencia ficción como se podía haber nombrado otra cosa, ¿no? Pero dije, bueno, para terminar un poco la temporada, me parecía bien porque además yo creo que es un relato difícil de entender. A mí particularmente me cuesta encontrar al final la conexión de todo el relato. Y un poco ya como risas, ¿no? El relato, el del hijo del coronel, porque sinceramente no sé lo que ha pretendido Bolaño, de verdad, con ese relato. No sé si se ha querido reír de los lectores, no sé si se ha querido reír del género zombie, no sé, no tengo muy claro, lo escribe de miedo, como siempre, claro, pero he tenido mis dudas y os lo mandé un poco, dije, ya, ahora sí que es jocoso, con este relato ahora sí que es jocosa la historia, ¿no? Entonces, bueno, pues esa era la idea básica para esta última sesión, ¿no? De esta temporada, porque me parece que fuera un poquito más liviano, pero tengo dudas, sobre todo con el de Ursula K. Le Guin, que me parece un pedazo un pedazo de relato, total. Así que nada, os los dejo. Empezamos si queréis, bueno, por el que queráis, o comentándolo como queráis, los tres, uno, dos, como queráis. ¿Eh? A mí el primer relato de Bolaño, el de Enrique Martín, me gustó mucho. Me parece que es el tipo de relato hecho por un poeta. Me gusta el planteamiento del dilema de que empieza como burlándose de la poesía, como diciendo, bueno, el personaje es un poco predecible, hace buena poesía, pero casi insignificante, etcétera. Y le da una especie de giro con una especie de maldición, ¿no? Para mí es como una especie de maldición. A lo largo del relato va describiendo a ese personaje poeta que se le acerca mucho a él, al personaje principal, y esa relación tan, no sé cómo llamarla, de cercanía y distancia a la vez, de una especie de embrujamiento, enamoramiento entre los dos personajes, pero a la vez distancia y eh, eh, no encuentro la palabra para decirlo, esa separación. Y sin embargo, al final, el propio personaje, ya cuando descubre este fajo de poesías, es como la maldición y ahora yo soy el que huyo porque he encontrado el otro personaje había marcado. Entonces, a mí me gustó mucho cómo lo plantea Bolaño, cómo lo hizo eh, y cómo lleva ese personaje. El hijo del coronel, no sé si es solamente ganas de reírse aparentemente de la ciencia ficción de los zombies, pero también tiene un trasfondo, también un trasfondo de amor desde mi punto de vista,
de la incapacidad del padre de amar al hijo de una manera explícita y toda esta relación padre-hijo salpicada con los clásicos tópicos de la literatura zombie. No me gustó tanto como el anterior. Y finalmente el de Lewin, los que se van de Homelas. Al principio, no, el inicio del cuento me chocaba un poco, no entendía por qué lo había empezado así, pero conforme avanza, agarra mucha fuerza y descubre efectivamente pues, algo esencial en todas partes, pero muy específicamente también en la sociedad americana. Y es como esta especie de doble moral que efectivamente en todos lados existe, pero la incapacidad de convivir con ello, la figura simbólica de este niño que está ahí mostrando todas las deficiencias que tiene la humanidad. Me parece que está también, aunque al principio no lo entendí, la forma de iniciarlo, coge una fuerza tremenda y también la termina muy bien. Entonces, yo de los tres, el que más me gustó fue el primero de Bolaño y después el de Úrsula. A ver, bueno, lo primero que yo diría de los relatos de Bolaño es que hay que tener en cuenta que son del libro El secreto del mal, que es un libro póstumo. Entonces, si valoramos si están conseguidos o no están conseguidos, pues igual habría que tener en cuenta que a lo mejor él no los consideraba terminados. Pero no los dos, Juanma. ¿No? No los dos, no. Solo el del hijo del coronel. El otro es del primero de los Al primero de llamadas telefónicas. De llamadas telefónicas. Sí, el primero es de los primeros. Sí, es verdad, sí. Sí, es este. Bueno, pues lo primero que hay que saber es que el hijo del coronel es del libro El secreto del mal. Luego lo quitas. ¿Vale? Entonces, valorar si está terminado o no está terminado hay que tener en cuenta que es póstumo. Es importante porque a mí el hijo del coronel, igual que los que abandonan Homelas, parecen antirrelatos, ¿no? Parece que no son relatos al uso. Sobre todo el hijo del coronel, que está muy bien escrito, pues no tiene, a pesar de que está narrando una historia, la narra como reseñada. Entonces, evita que el lector se identifique de ninguna manera con los protagonistas de la historia que está contando. Perdón. Y al hacer eso, parece que estamos asistiendo como espectadores a una historia que nos están contando, pero de ninguna manera entramos nunca en esa historia. Con lo cual no termina de ser una narración, en mi opinión, no termina de ser una narración útil, sino funciona más como reseña, no sé si funciona como relato. Y un poco el de Úrsula K. Le Guin, los que abandonan Homelas o los que se van de Homelas, es un poco también antirrelato, puesto que también se describe, se esboza una situación potente, una contradicción en una sociedad aparentemente idílica, pero tampoco la vivimos desde dentro, la vivimos también reseñada y la vivimos un poco como casi haciendo más hincapié en el proceso de construcción de la narración que la historia en sí. Y luego ya Enrique Martín, a mí Enrique Martín me ha parecido una historia más, a pesar de que nombra la ciencia ficción, me parece una historia casi homenajeando al cine de Hitchcock, ¿no? Y de misterio, de thriller, de paranoia, ¿no? Gente que nos persigue y o gente que persigue a gente y están hay un mundo secreto que no llegamos a vislumbrar en ningún momento. Para mí es un gran misterio ese relato porque
salvo el primer párrafo y el último párrafo, no le encuentro, y bueno, por supuesto está muy bien escrito y tal, pero el primer párrafo da la clave del último y dice que todos los poetas pueden soportarlo todo, los hombres corrientes en realidad no. Y al final el hecho de que el mal poeta se acabe suicidando nos da la idea de lo difícil que es dedicarse a la escritura y solo el que vale sobrevive. Es la interpretación que yo he hecho de este asunto. Y cuando cuando el protagonista descubre que igual él tampoco es un gran poeta, igual a él también le va a tocar huir de la escritura. Todo lo que hay entre medias está genial, pero no le veo más misterio que la ilustración de la vida de esta gente, anecdótica, o de este hombre. Y me encantaría saber lo que significan los números, las claves criptográficas que coloca ahí. He intentado mirar por internet, pero no he encontrado nada. No sé si alguno habrá sacado alguna información. No, yo he intentado lo básico, que es cambiar los números por letras y me sale algo totalmente ilegible, ¿no? Claro, esa Sí, fue mi primera idea, pero hay una palabra que tiene 3 letras iguales. Hay un 666 o algo así, entonces no hay palabra en español que tenga 3 letras iguales. ya te digo que eso fue Increíble. y lo abandoné. Me recordó los detectives salvajes con los famosos dibujitos, si recordáis, aquellos dibujitos que ponía al final en la tercera parte, que nos volvieron un poco locos y que nos hicieron... Y aquí habla de los dibujos, pero nos mete los números y yo sinceramente no le he querido seguir el juego porque creo que esa era, a lo mejor puede ser su intención última, volverte un poco mico, ¿no? En algún momento pensé que a lo mejor era algún tipo de métrica. No sé si vosotros, los poetas, No, a mí lo habéis no, conseguido, habéis mirado algo por ahí. no he mirado nada. Ya te digo que para mí fue lo básico, intentar cambiar letras. En el caso de algunos números doblados, pues pensé en algún tipo de juego con la L, con cosas así, ¿no? Pero tampoco, cuando vi que no encontraba, que me salía algo totalmente impronunciable, lo abandoné. Lo abandoné y me dejé llevar por el misterio del relato, que para mí es totalmente misterioso. Al final eh, me deja pues un poco como al principio, ¿no? Es el mundo de Bolaño, el mundo de los poetas, está Arturo Velano, como se presenta al final, está el mundo de las relaciones de pareja, está todo Bolaño. Y esa parte criptográfica, pues con los más, con los menos, con todo eso, tampoco me he querido meter mucho, sinceramente. No sabía por qué, tenía la sensación de que Bolaño me planteaba trampas, porque creo que a Luis sí que le habrá interesado ese juego criptográfico. Y entonces si él había llegado a alguna conclusión, ¿no? Sobre esta historia. Nada. Si algo tiene, es que vuelve a hacer Bolaño lo que ¿Se me oye? ¿Se me ve?
es que no he oído. He llamado a la puta compañía y me cago en Dios. Perdonad. Ya no podemos ponerlo en YouTube. Hemos perdido 3 suscriptores. Ya está. Los de Vox ya nos apuntan. Ya te has ido. Pues tienes que volver a llamarles. Bueno, ha dicho lo que tenía que decir. Se queda tranquilo ya. Joder, Luis. Teníamos que habernos visto presencialmente hoy. Esto, creo que estás lúcido. Nada, no hay manera. Entro yo que tengo ganas, que hace tiempo que no hablo con vosotros. Venga, Dale, Tomás, Tomás. dale fuerte. El relato ese de los zombies, ¿cómo se llama? La del coronel, el hijo del coronel. Yo creo que lo que a mí, después de acabarlo y al releerlo, sobre todo me llama la atención cómo empieza. Porque empieza enfatizando lo que es revolucionario, lo que él cita a la revolución, a los poetas franceses. Y antes de meterse en la descripción del relato de los zombies y tal, te plantea la expectativa de que vas a ver una historia que tiene una segunda lectura, que tiene que ver con la política y con la alta política y todas esas cosas. Y luego, y a mí eso me ha funcionado, que mientras leía el relato, que es un relato de zombies así, como una película cutre, yo creo que en realidad es leyendo una película cutre, el relato. Es como si fuese el guión, o el inicio del guión, el resumen del cual se escribe el guión, de una película cutre. Pero claro, a mí me ha mantenido la lectura, no lo que pasaba, porque lo pasaba, no sé si habéis visto vosotros las películas de serie B de zombies esas de los años 70, 80, cuando empezaron. Bueno, pues es normal, lo que pasa es normal en ese contexto. Pero yo estaba leyendo pensando, ¿cuándo iba a aparecer eso que tiene que ver con revolucionario? Y la verdad es que yo no sé si aparece, yo no lo he pillado, o es que es una broma. Es una broma. Entonces, es el primer relato. Luego, yo he indagado por internet y resulta que esa película existe, con otro título. Él describe exactamente una película que se filmó. Que es de serie B. Pues no sé, no lo he apuntado. Si queréis luego lo busco y os lo envío por correo. Eso dice, pero aparte de lo diga esa mentira, a mí lo que me ha llamado la atención de ese relato es pues que el principio, el planteamiento del relato, pues está tremendamente lento, o yo no lo he visto, o es una broma, ¿entiendes? El relato es un relato de zombies, ahí exagerado, que pasa de todo y ya está. Muy bien escrito, como escribe Bolaños, pero que no tiene más allá. Simplemente lo que tiene es que al principio tú esperas que tenga un trasfondo y yo no lo encontré. No quiero decir que no. Luego, el segundo relato de Bolaños, entonces yo lo que he dicho al principio, pues yo también se lo coloco el menos, que valoro menos de la terna. El segundo relato de Bolaños a mí me ha gustado. No por la temática, ni por el estilo, porque el estilo tampoco tiene que ver con el estilo literario de Lovecraft, pero yo creo que de alguna manera es lo que yo encuentro es el hablar de algo indefinido, que no se sabe muy bien, que no lo aclara, que da pistas y luego la retira y no sabe lo que está pasando. Hay una realidad paralela que no sabemos si existe o si no existe, te la presenta y te va. Y también, como ha comentado también, me parece, Juanma, yo creo que el propio relato, la estructura del relato, no es el único objetivo. Es también un soporte para que te cuente cosas de su universo. O sea que no es que los ingredientes de la relación de pareja, de la relación de amistad, de una revista que montan y que no sale, y le publica, no le publica los versos porque dice que le todo, y luego todo es una pequeña, son patrañas, una acumulación de patrañas, y ese mundillo así, digamos, un poco límite y un poco cutre, yo no creo que sean los ingredientes, sino que también es más que eso. O sea, que el relato quiere contar dos cosas. Quiere contar una historia difusa, confusa, con doble realidad, que no se aclara, que son sospechas, que no lo dice claramente, y a la vez quiere contar lo que cuenta siempre, que es la situación de los poetas, cómo se enfrentan a la vida, los problemas que tienen, y establecer un cierto paralelismo. Y yo, claro, al final lo cierra, dices tú, no sé cómo siente cómo lo cierra. Coño, pues lo cierra bien, a mí me gusta cómo lo cierra, porque lo cierra sin cerrarlo. Que en un relato, digamos, estilo Lovecraft, lo cierra sin cerrarlo. No cuenta la historia. Algunos sí, pero en algunos relatos los cuenta. Pero Lovecraft en otros relatos, pues se acaba el relato. Y no sabe muy bien si lo que ha dicho es verdad o es mentira.
Y por eso, y al final, claro, cuando después de todo que le encuentra ahorcado, que a lo mejor no sabe si está ahorcado porque es un poeta fracasado, o se ha ahorcado porque ha encontrado la vía para llegar para volver a su planeta original y todas esas cosas, cuando abres lo que le ha dejado, esos libros que le ha dejado, que te esperas que encuentre el secreto de los números, la explicación de segundo, coño, te encuentras las malas poesías, que son una copia de Miguel Hernández, ¿de quién son? No me acuerdo más, de Miguel Hernández, de, bueno, de 3 poetas españoles. Gabriel ¿Eh? Y entonces a mí ese cierre, que es falso, pero que no es más que falso, es más profundo, porque va al núcleo. Es más profundo porque si lo toman no como una broma, dice, no, es que hace todavía más confuso el relato, que yo creo que es subjetivo, generar dudas y no aclararlas. Y entonces el relato a mí es el que más me gusta, el que más me gusta. Y luego el relato de Leguín a mí me ha defraudado. Yo he leído mucho a Leguín y la tengo profundo respeto y he leído muchísimas cosas suyas. Este relato me ha defraudado, porque yo creo que ella quiere presentar una dura tesis ética en que el beneficio, el bienestar de una sociedad que tiene bienestar está basado en los débiles, en este caso el ejemplo, en los débiles que están explotados. De alguna manera, pues son la excusa. Entonces no plantea el hecho de la explotación, que se lo plantea políticamente, sino simplemente el puro ético, el ese ético. Lo que que tú lo has valorado mucho, Manuel, pero a mí no lo valoro, yo lo valoro negativamente. El hecho de que cuando describe la vida en Numelas, que se supone una sociedad feliz, digamos, estable, sin necesidades, porque la gente es inteligente y sabe distinguir lo necesario de lo que simplemente es conveniente, todas esas cosas que se plantea, esas conversaciones así, pero que luego le da igual, si queréis que haya gente, pues que si queréis esto, pues lo incluyo, que no está dispuesta a plantear qué es la felicidad y qué es nuestro bienestar. No es el tema de cómo es la felicidad. No te plantea una utopía o una distopía, sino lo que plantea es el hecho de contrastar una utopía que le da igual a que sea, está dispuesto a negociar contigo y poner en esa utopía lo que tú creas que es utópico, con el hecho de que la utopía se basa en la profunda miseria de un niño, ¿no? Y es llevar en el plano ético a un caso extremísimo, el caso más extremado posible, ¿no? El conflicto de la desigualdad y de la, no sé, y de que las sociedades con bienestar son porque hay otra parte de la sociedad que nunca puede llegar a él. O sea, es necesario que haya otras sociedades que en pleno sufrimiento para que tú tengas bienestar. Y yo creo que el tema es el dilema ético, que a mí el dilema ético me parece muy interesante, pero no me parece tan interesante reducirlo a un caso tan extremo. Yo creo que es más interesante reducirlo a un caso, no reducirlo, sino plantear una novela, no en la totalidad de eso, pero plantear una novela en un caso más pequeño, como por ejemplo ella misma, en la novela Los desposeídos, ¿no? Y eso es lo que tengo que decir, que a mí el que más me ha gustado es el de Bolaño, el de Leguín, no, el de Úrsula Leguín, aparte de las cuestiones narrativas, me ha dejado un poco flojo, y el otro me parece no sé si es una broma, o como ha dicho antes Juanma, es que es un relato de principiante que él nunca quiso que se publicara. Eso no lo sabemos. Pues muy bien, lo has dicho casi todo tú, Tomás. A mí, en realidad, el que más me ha gustado ha sido el de Úrsula K. Le Guin. Y de Bolaño, Enrique Martín también me ha gustado. El hijo del coronel creo que es una especie de broma. No sé, yo pienso que no lo querría publicar a lo mejor, y estaba como experimentando con su propia escritura, queriendo tocar el tema de la ciencia ficción a partir de los zombies, no sé. Y está como... Es muy ágil porque se lee muy bien y además tiene momentos que te ríes, porque es que es tan cutre que creo que lo ha hecho a propósito, busca ser así de cutre para que se parezca a la película que está describiendo, que ha visto. Lo que no entiendo es la relación cuando dice que al principio ha visto su propia vida en esa película. No sé si... Es verdad, sí. Claro, no sé si quiere decir que en el fondo él también, aparte de lo de la revolución que hablas, pues tuvo algún problema amoroso
porque es la mezcla de las dos cosas. Es cutre, romántico, zombie, ciencia ficción, toca todos los puntos y luego no sabes realmente por qué se parecía a su vida, porque el relato acaba con los dos, la pareja que se ama y yendo a quemarse al horno ese que cuenta. Y me parece, sí, es divertido, es muy bolaño, pero no creo que quisiera publicarlo. Yo creo que era más bien un ejercicio o para luego incluirlo en alguna otra novela o yo qué sé. Me ha parecido bien, yo me lo he pasado bien leyéndolo, pero no le veo mucha calidad. O a lo mejor lo ha querido dejar así porque el género de las películas zombies de serie B suelen ser así también, un poco cutres. Y en cambio en Enrique Martín sí hay mucha profundidad y yo realmente no lo entiendo bien. Encuentro tanto misterio que se me escapan muchas cosas. Y solo tengo preguntas, porque por ejemplo, no sé, este hombre si al final es que ha contactado de verdad con los extraterrestres, si lo están persiguiendo en serio, si incluso he llegado a pensar con ese final de los poemas y esas cosas tan encriptadas, si no eran los mismos poetas que él nombra, León Felipe, Blas de Otero, Gabriel Celaya, los que le están dictando esas cosas que él le entrega en un sobre a volar. Yo qué sé, es tan misterioso que me ha dejado, me gusta mucho porque las descripciones y las atmósferas siguen siendo muy buenas. En el piso que él describe cuando está viviendo con la mexicana, es muy, muy bolaño, siempre su universo y está muy bien explicado. Y me gusta, me gusta. Luego, no sé si saldrán más cosas y me acordaré de más. Y el que más me ha gustado ha sido el de Úrsula K. Le Guin, Los que se van de Homelas, porque me parece que es muy reflexivo. O sea, es una reflexión moral de lo que la condición humana y de la conciencia de cada persona. Y en este caso, pues yo creo que no sé cómo explicar esto, pero creo que los que se van de Homelas son los que no pueden disfrutar de esa vida que se les ofrece. Se les ofrece una vida en la que va a haber mucha felicidad y todo va a estar bien, pero a costa del sufrimiento de un niño. Entonces, bueno, sí, incluso lo enseñan a los niños pequeños en los colegios. Eso tiene que ser así, es la norma que hay para que ellos sean felices. Pero hay gente que se va de ahí porque no puede disfrutar, no es algo tan asqueroso. Yo no digo asqueroso, sino que es imposible que la gente pueda vivir feliz sabiendo que eso existe, que está ahí. Entonces es una preocupación social y ética que hay, quien lo puede soportar y quien no. Bueno, más o menos, me enrollo un poco, pero eso quiero decir. Me ha gustado bastante escrito, está muy bien escrito. Bueno, yo brevemente, porque ya yo creo que habéis sentado aquí mucho ya las bases de los tres relatos y coincido en bastantes cosas. A mí me ha gustado más el de Úrsula también. Me parece como que tiene más entidad y lo que propone pues es más, no sé, como que te llega más. Y me gusta mucho ese tema, lo que acabas de decir, de los que se van, ¿no? O sea, más que los que se quedan. Parece que, de hecho, el propio título es Los que se van de Homelas y termina así la última frase, algo así como que saben dónde se tienen que ir los que se van de Homelas. Entonces eso o sea, que me gusta porque te propone una reflexión, bueno, todo lo que tú has dicho, es decir, el que sigue allí acepta eso y aunque es tan solo un niño, entendemos que es un porcentaje pequeño para que el resto, que es mucho mayor, disfrute, lo admiten y no hay trampa ni cartón, es decir, no es nada que esté oculto, sino que la gente lo sabe y es capaz de vivir feliz con eso. Sin embargo, los que se van
la pregunta es dónde se van, ¿no? Si hay algún lugar del mundo o de la sociedad, digamos, en la que vivimos, donde quizás se tienen que ir de planeta directamente, ¿no? Porque ¿dónde se van, ¿no? ¿Dónde se van? ¿Dónde no existe eso, ¿no? Realmente, ¿dónde pueden ir? O es el suicidio, ¿no? O no lo sé. No sé dónde quiere ella decir que se van los que se van de Omelas, ¿no? Y por eso me ha gustado, porque me ha dejado ahí pensando dónde se irían, ¿no? Estos. Y me ha parecido una manera así muy interesante de, aparte de lo que propone en el propio relato, pues ya luego la pregunta, ¿no? Que te queda ahí. Y respecto a los otros dos, pues bueno, me han gustado los dos a cada uno a su manera. El de los zombies me ha divertido mucho porque además me ha parecido que muy visual y parecía que estabas viendo la película, que él mismo dice que era una peli mala, que tal, que pretendía dar miedo y que él mismo se reía mientras la veía. O sea, a mí me transmite toda esa sensación que él cuenta al principio que como espectador tuvo al ver la película. Y que pretende ser épica, pero bueno, que es como una película cutre. Y bueno, pues sí, pero lo que pasa es que me deja un poco sin nada, ¿no? Me hace pensar esa frase que dices tú, Ana, del principio, de me recordó a mi vida, como este hombre todo lo hila, a lo mejor si lo hubiera terminado, hubiéramos acabado entendiendo el paralelismo entre este que se convierte en un zombie y lo literario, si la literatura zombie existe en cierto sentido, o el escritor que se convierte en zombie en su oficio, no lo sé. Si luego al final podríamos, o sería traerlo por los pelos, no lo sé. El caso es que me ha entretenido leerlo porque escribe genial este hombre y me ha hecho mucha gracia también el rollo que dice, no se llama El hijo del coronel, pero yo siempre la recordaré como El hijo del coronel, ¿no? Que también eso me pareció muy gracioso. Y el otro relato, el de Enrique Martín, pues me parece que es un poco su tema este de qué es ser poeta, que define a un poeta auténtico, por decirlo de alguna manera, y el sufrimiento del poeta, el tema ese que también lo marca él al principio. Y este pobre hombre, entre comillas, el Enrique Martín, pues que es un mal poeta, parece que acaba siendo consciente, entonces se va al mundo este de los ovnis y tal, pero es hasta un mal escritor en los propios artículos de la revista y pues como que acaba enloquecido al final, entiendo yo que acaba pues loco por el tema de los ovnis, pero al final cuando él ve que lo que le ha dejado realmente son poemas, pues puede ser que realmente su locura esté relacionada con la poesía y que al final la poesía nunca le abandonó o él nunca abandonó la poesía, ¿no? No sé, pues como con ese valor que él le da, ¿no? A lo que es ser poeta y que no puedes casi renunciar a ello, lo eres, aunque seas malo incluso lo eres, ¿no? Eres y ese sentido. Y me ha gustado, me ha gustado. María José creo que queda, ¿no? Falto yo, sí. Pues en mi caso, el relato de Úrsula K. Le Guin, Los que se van de Omelas, claro, me sorprendió mucho al leerlo porque yo había oído hablar de él y claro, esperaba más un relato pues más al uso, por decirlo así, que la manera en la que empieza, que es como un planteamiento de una premisa, pues un poco lo que indicaba Juanma, que parece el proceso de escritura o de planteamiento de una idea, de una hipótesis en el que va pues diseñando esa ciudad, esa sociedad, como puede ser. Y claro, y me extraña que no la plantee directamente, ¿no? Sino que vaya poniendo pues esas suposiciones hasta llegar pues al detalle fundamental, que al final es pues que toda la felicidad de un pueblo está apoyada en el sufrimiento de un niño. Y luego llegado a este momento, pues me frustra mucho la resolución, porque en mi caso, entendiendo la resolución como aquellos que no son capaces de soportarlo o de aceptarlo, que se van, pero para mí son tan partícipes de lo que está pasando como los que se quedan. Porque al final, al irte, lo único que estás haciendo es un poco ponerte también una venda en los ojos. Puedes irte a no se sabe dónde, efectivamente, a una vida que puede ser mejor o que puede ser peor o puede ser inexistente, pero lo que está sucediendo allí sigue sucediendo. Ese niño que está ahí metido en ese cuarto va a seguir estando y lo único que acabas de hacer es ponerte la venda y para mí eso lo hace les hace equivalentes a
a los que se quedan finalmente. En cualquier caso, independientemente de eso, no he encajado del todo, no me ha encajado del todo el relato. No, la parte esta inicial, el planteamiento en el que, pues eso, plantea distintas premisas, no me ha convencido. No he podido evitarlo. Y el de Enrique Martín de Bolaño, pues siempre me pasa con Bolaño que cuando estoy leyendo cualquier otra cosa, pues aquí el libro que estaba leyendo en mi momento, el de Úrsula K. Le Guin, y de repente llegas a un relato Bolaño y es como llegar a casa. No sé, de repente te metes en su escritura, en su vocabulario, en su mundo, y la verdad que siempre lo disfruto muchísimo. De hecho, pues me pasó que como tengo tan mala memoria y enlazo, me empiezo a disfrutar mucho de cada frase que estoy leyendo, y cuando llegué a la última volví a la primera y claro, tuve esa sensación de lo que dice Juanma, que al final el primer párrafo y el segundo párrafo son las claves un poco del relato, ¿no? Esas conexiones acerca de qué es para él, como siempre, el poeta, la poesía, lo complicado que es ser realmente un buen poeta, lo que supone no ser un buen poeta. Y por el camino de todo ese proceso, pues disfrutamos de ese universo Bolaño. Disfruto enormemente como bien decía Ana, de esa relación que plantea, de esa casa en la que dice que están todos, incluso los vecinos, ¿no? Que a punto de estallar, de ese misterio que nos plantea, que aunque no quieres dejarte engañar por Bolaño, pero no puedes evitar mirar esos números y ver si esto es un identificador de teléfono de un país, y el más 49, el dibujar, el seguir el dibujo, que al principio te lo plantea muy bien y luego ya solo es un buruño, que es una cueva, que es, bueno, todo este mundo de misterio, esta novela de misterio en la que engloba la poesía que está por encima de todo. Y la verdad que el otro, el del hijo del coronel, me lo he leído un poco pensando, sí, entretenida con él, pero sí que con ese pensamiento de que no era un relato acabado, ¿no? De respetar un poco al escritor, ¿no? Con un relato que puede ser que él no quisiera que viéramos. Que siempre me genera esa duda, ¿no? Con los relatos que se publican de manera póstuma. Quizás hice mal, ¿no? Fue una decisión cuando se envié los relatos, el relato de Úrsula, me pareció bien que añadirle como entradilla la explicación de ella acerca de cómo concibió el relato, ¿no? Pero creo que os ha llevado a confusión, porque os he oído ya algunos como diciendo, y bueno, esto no sé. Entonces a lo mejor ha sido un error por mi parte, ¿no? Es una especie de lo que ella indicó acerca de cómo le surgió el relato, ¿no? Yo no lo he leído, ¿eh? No. No Esto sé que qué dice, habla, no. esto que habla de William No, James. he pasado directamente al relato. Vale, pues entonces, ¿qué os he oído? A mí me ha condicionado que ese pequeño desprecio por Dostoyevsky. Cuando dice, alguien dice que los hermanos Karamazov, dice, lo leí con 24 años y no he vuelto a leerlo. A mí eso me ha jodido un poco. Reconozco que me ha activado un poco negativamente en contra de ella. Entonces, no sé, a mí es un relato que yo en el inicio del relato, no en la entradilla esta o el prólogo que os he mandado, el inicio del relato, a mí me parece que, mirad los verbos. Los verbos que utiliza en los dos primeros párrafos son elevar, subir, ascender, está volar. Está hablando prácticamente de una sociedad, no solo un paraíso, sino que además solo con textualmente o con las palabras está consiguiéndolo, ¿no? Es una sociedad como elevada, habla siempre desde las alturas, ¿no? Entonces me gusta, y sobre todo me gusta porque lo plantea, es un dilema moral, pero no es un relato moral. Creo que te deja con la indecisión. Yo
la lectura que ha hecho Tomás me parece muy interesante, pero no estoy tan de acuerdo con él. No creo que sea un relato clásico entre los que viven bien a costa de los desposeídos o de los que viven mal. Yo creo que yo creo que el dilema que plantea es un dilema entre la víctima propiciatoria, ¿no? El dilema clásico de una sociedad que vive a costa de que uno sea víctima, como podría ser las sociedades antiguas que ofrecían a una virgen al fuego para que no ocurriera nada, ¿no? Y esa sociedad lo admitía. Entonces, yo creo que lo que está planteando es esta especie de dilema. Si a ti te dijeran que vas a vivir muy bien, que la felicidad sería completa, que podrías hacer lo que quisieras, podrías estar copulando y nadando, yéndote desnudo y no sé qué y no sé cuántos, pero que uno solo tendría que soportar todas las desgracias y vivir mal, ¿tú qué harías, no? Entonces, ella da por supuesto que todos han dicho que sí y al final lo que te plantea es los que se van yendo, pues un poco como han dicho Ana y Nuria, ¿no? Que quizás lo que nos planteamos es dónde nos vamos, porque muchas veces decimos, estoy harto de este país, pero leche, ¿dónde me voy? ¿Dónde me voy? Si están todos por el estilo, son todos iguales. No, es un poco pero técnicamente me ha gustado y me gusta, como ha pasado con Bolaño. Los dos relatos de Bolaño, si veis, el narrador está dentro del relato. Perdón, los dos relatos de Bolaño no. El de Úrsula y el de Enrique Martín los planteé porque es un narrador parecido. Los dos están metidos dentro del relato y nos lo cuentan como si hubieran asistido en primera persona a toda la historia. Y en el caso de Úrsula me gusta todavía más porque no es que nos manipule, pero dice, ¿qué quieres? ¿Que la sociedad sea todavía más un paraíso más perfecto? ¿Qué quieres? ¿Que elimine a los clérigos? Los elimino. ¿Que queréis seguir todos bailando y cantando? Pues lo pongo. Te va haciendo partícipe para llegar al final al dilema moral. Y es lo que me gustaba de los dos. Y en cuanto al relato de Enrique Martín, el del hijo del coronel, coincido con vosotros. Y además os lo mandé un poco por eso, porque creo que había que echar unas cuantas risas, ¿no? Yo no lo concibo más que desde el punto de vista de Bolaño riéndose de sí mismo o riéndose de los lectores o de cualquiera, ¿no? Pero en el relato de Enrique Martín, a mí hay una frase, no al principio, pero sí más adelante, cuando Enrique Martín se plantea que quisiera tener un hijo, que quisiera participar de lo que son 9 meses de gestación, ¿no? Y entonces, cuando termina eso, dice, recuerdo cuando lo dijo, papá, me quedé helado. Y eso fue lo que me dejó helado, lo que años después, pero desgraciadamente no muchos años después, sucedería. Y claro, yo me he quedado con esa frase y luego el final del Enrique Martín y no he sido capaz de unir ambas, por encima de lo de los poetas, porque creo que le estamos concediendo a lo mejor a Bolaño determinada amplitud de pensamiento en cuanto a los poetas y ahí cabe todo, ¿no? Como son poetas, pero yo me he ido al relato. Ahora he estado mirando también en este breves instante lo que planteaba Juanma, ¿no? De si no fueran a ser unas cuartetas o unos cuartetos o en plan poético. Y la verdad es que no le veo poesía, aunque supongo, ¿no? Las 3 primeras cifras terminan en una interrogación, que es algo muy inglés. Una sola interrogación al final. Entonces, pudiera ser un verso, quizás. He contado los números por si acaso fuera un haiku o algo por el estilo, pero es que no logro. No veo tampoco que los números terminen de forma que pueda haber rima. Entonces, he tenido dificultades para... He estado haciéndolo ahora, Juanma. Cuando has planteado tú esa posibilidad, lo he estado haciendo. Entonces, no lo sé. No te puedo decir porque no le saco tampoco sentido. Lo de la interrogación, sí. Normalmente los ingleses utilizan solo la interrogación, el signo de interrogación o de admiración último, ¿no? Entonces, para mí es un relato
que no sé, no sé si ha estado jugando, no sé si ha dejado de jugar. Y el final me es totalmente abrupto. Tú decías, Tomás, que si Philip K. Dick, ¿no? Con los Ks de María José, cuando planteaba los que utilizábamos autores con la K, ¿no? No, yo he citado a Lovecraft. Lovecraft, perdona. Vale, pues se me ha ido la olla porque quizá porque como habíamos hablado de Philip K. Dick, sí, Lovecraft. En el sentido de la indefinición de la historia, que es una historia difusa. Ya. Sí, seguramente, sí, perdona, pero todavía no sé por qué me ha ido a Philip K. Dick, ¿no? Entonces, esta es un poco, yo creo que el de Bolaño para mí está, no voy a decir mal terminado, porque no sería quizás, pero sí hay extraño, me quedé con esa frase colgada, que desde mi punto de vista ya tenía que avanzar hacia el final. Luego no avanza, luego no retiene. La relación de Enrique Martín con su mujer resulta luego al final extraña con la librería esa que montan, que la pone. No sé si es un relato policíaco, no sé si es un relato de misterio, no sé, y tampoco sé si tengo que poner el género, ¿no? Entonces esa era la idea. Y en cuanto al de Úrsula, es que me gustó que siendo lo que plantea es un dilema moral, porque te lo plantea y te lo deja como lector, que no fuera moralista el relato a su manera. Yo no le he visto la moral de Brocha Gorda, ¿eh? En el relato de Enrique Martín, además, cuando entrega los versos, miente, dice, no son versos. Eso también. Y no entiendo muy bien por qué miente en ese momento. Sí. Ni por qué Bolaño tiene que ponerte explícitamente, me dijo que no eran versos. No, ya te digo Sí, que... es un relato que deja muchas preguntas, muchos Pero yo creo que ese relato se puede leer aceptando la dinámica, aunque no sea verosímil, aceptándola. Aceptando la dinámica de que ese señor no es un paranoico, sino que realmente viene de otro planeta y está buscando los métodos para volver a su planeta. Si sigues esa dinámica, el relato tiene lógica. Lo que pasa es que, claro, tendemos a pensar que ese hombre es un paranoico y se mueve por los bordes de lo que es una no era yo consciente de que dijera en ningún momento que él pensara que era de otro planeta. Decía que era catalán. Eso sí. No, lo sugiere. La ironía fuerte, Juanma. Lo sugiere de la forma esa desordenada y difusa. Una forma borrosa. Es que hay una forma borrosa de ver el relato. Y entonces, en esa forma borrosa lo expresa. Por lo menos yo lo he captado, ¿eh? Yo lo he captado. No, yo creo que es porque en un momento dice el narrador, Arturo Velano, como habían estado yendo con los oteadores de ovnis y tal, y la vuelta, que a lo mejor él era uno de esos extraterrestres que habitaban en la Tierra como somos todos y que había ido a reencontrarse con su planeta originario. Pero yo lo sabía. Eso lo indica el narrador. Y con respecto a lo que decía Manuel, de eso que no le cuadraba, de cuando dice que él le gustaría ser padre en el sentido madre, ¿no? En el sentido de gestar el bebé. Es que no sé si es el enlace este que luego hace al final, cuando dice que le sorprende que se haya suicidado, para que una persona que había tenido ese pensamiento que se haya suicidado de manera que al final la mujer o exmujer le fuera a encontrar, que no le cuadraba. O sea, muchas de las cosas que dice al principio luego las va enlazando después y al revés, como va dando pistas, ¿no? Como cuando dice que escribía en la revista que era La Soga Blanca, que era muy... Wow, la revista... Claro, pues claro, luego La Soga Blanca hace su papel fundamental, ¿no? Entonces, como que todo el rato está andando en círculos con respecto a lo que va a pasar, ¿no? Muchos enlaces ahí. Perdona un momento, voy a quitar la voz porque voy a llamar a Luis y voy a intentar que su versión me la pase por el teléfono, le pongo y así le escuchamos.
es que sé que estará encabronado y... Oye, ahora está aprovechado para mirar que la película que describe es El regreso de los muertos vivientes 3, de un director que se llama Brian Yuzna. El regreso de los muertos vivientes. O sea que Pero es una Brian, cosa Brian cutre. Yuzna. No, pues ese hombre es famoso. Ah, sí, yo no conozco. ¿Es famoso Brian Yuzna? Es del Sí. 93 la película. Sí, hombre, sí. Ah, sí, Bueno, famoso de aquella manera. en el ambiente, ¿no? A Claro, mí, claro, ese productor de Reanimator. a mí las películas esas que se ve higadillo, los de zombies de aquella época se veían comiendo higadillos y cosas de esas, y me ponía a mí, me estaba muy desagradable. Desagradable. Sí, sí, porque cogían el muerto y se lo Pues, comían. Tomás, a ti que te gusta Lovecraft, este hombre ha dirigido pelis como Necronomicon. No, la vi, no he visto ninguna película de Lovecraft. Hay un juego de mesa que tiene mi hijo, de Lovecraft. No, digo que este hombre, Yuzna, dirigió una ¿Sí? peli que se llamaba Necronomicon, Ah, pues lo o miraré en internet. A ver unos si... episodios de una serie que se llamaba Necronomicon. Ah, ¿qué tal están? ¿Lo has visto? No, no, lo estoy viendo en Wikipedia. Pues la verdad es que han sido unas sesiones muy interesantes, muy interesantes. Yo creo que la tertulia de este año ha tenido buenas sesiones. Y ha tenido buenas sesiones, aun a pesar de que algunos libros no fueran buenos, que es lo que más me gusta, ¿eh? Ujú. Y creo que se ha sacado partido de muchas de carencias incluso, ¿no? Entonces, yo me lo he pasado bien. Ya os digo que la del mes pasado, no sé qué, yo acabé agotado, cansadísimo. No sé. Es mucha información, eran muchas cosas. ¿Qué leíste la semana pasada? ¿Cuál era el libro? ¿Vos sabés? Contar es escuchar, de Úrsula K. Le Guin. Ah, también de Ursula K. Le Guin. Sí. Vale, Ahora, Estás en órbita. estoy en órbita. Les decía Luis que el relato de Bolaño que me hubiera gustado, de hecho, me gustaría saber tu opinión por tanta criptografía, ¿no? Con tanto elemento ahí que no sabemos muy bien qué ha querido contarnos o qué ha querido No te he decir. entendido. ¿De grafía? ¿Qué has dicho de grafía? Criptografía, o sea, datos escondidos, esas fórmulas que manda. Ya. No le he hecho yo caso a eso. He hecho más caso bueno, a quien dirige el cuento para Enrique Vilamatas. Sí. Es verdad. Y ha habido ahí como una autoficción ahí un poco rara. A ver, sí, pues del relato de Enrique Lin, le he visto un poco autoficticio. Bueno, no sé si voy a decir cosas que ya habéis dicho. ¿De qué huye, no? ¿De qué huye al final? ¿Habéis hablado de eso? Hemos intentado hablar, pero la verdad es que... ¿Ha ido mal la cosa? No. Que tenemos diferentes versiones al respecto, que creo que tu versión es tan buena o mejor que a lo mejor que las nuestras. Bueno, pues yo creo que hace un juego ahí de espejos un poco porque hay otro chileno que le opaca a él, que parece ser que le dice que no salga en la revista y luego se hace amiguete. Bueno, le dedica el cuento a Enrique Vilamatas, que es el señor de la autoficción. Vamos a ver qué más. Entonces yo he llegado a pensar si no él está en la misma posición que Enrique Martín, de que si él es también un mal poeta. Aunque bueno, también le salva un poco que en catalán parece, no lo dice explícitamente, pero en catalán parece que no lo hace tan mal. Y bueno, él no se presenta a su propia presentación de la novela.
Entonces ahí hay también un vacío. Luego pues son dos, está con la mexicana y con la chica de Enrique Martín, y son 2 y 2 también. Entonces yo he llegado a pensar de qué huye. Entonces, bueno, de qué huye él, de pensar si es mal poeta. Esto me remitió en su momento, en 2666, que habla de eso, del miedo a ser malos. Entonces eso es lo que le pasa un poco a Enrique Martín, y a él hace un juego de espejos, y yo creo que el narrador, Arturo Velano, piensa lo mismo, aunque no, él no es nada malo, por supuesto, y yo creo que más o menos ese sería mi resumen. Sí, Joaquín yo creo que ha apuntado algo por el estilo. Algo, ¿no? Sí, Sí. ¿no? Yo Joaquín. tengo... Pero igual el problema no es que sea malo Enrique Martín, sino que abandona. Abandona, ya, sí, abandona y se dedica a la ciencia ficción, a buscar enigmas y cosas de esas. Y o le ascienden en su empresa, esa que le hace viajar por la costa, y como que abandona el camino el camino. No, al principio lo pone, claro, es que es muy capullo este Bolaño, dice, un poeta lo puede soportar todo, y tal, sigue, y luego dice, el primer enunciado es cierto, pero conduce a la ruina, a la locura y a la muerte. O sea, puedes soportar todo menos que te digan que eres malo, o que un colega como es él aquí no le aprecie los poemas, más o menos. Uh-huh. Yo le he visto más o menos por eso. Entonces, pues Bolaño, que es un grandísimo, no lo es, pero bueno, aquí se ha rebajado un poco, y bueno, y os remitiría un poco al 2666. Hay una parte que él habla de eso, en mi edición es en la página 903. Y yo creo que es eso, el miedo yo lo he engarzado por ahí. El miedo a ser malos, bueno, no lo voy a leer ahora, pero vamos. Entonces yo lo he engarzado por ahí, y viendo que se lo dedica a Enrique Vilamatas, que es el rey de la autoficción, pues yo he llegado un poco a esa conclusión, un poco. Y bueno, que él renuncia, a ver, estoy buscando otra cosa que dice. Él renuncia, ¿no? Dices, Juanma. A mí me ha dado esa impresión, ¿no? Que él llega un momento que asegura que deja de escribir poesía y se dedica a cosas que están alrededor, pero que no son. Sí, es la página 903, Luis. ¿no? El miedo era de índole literaria. Su miedo era el miedo que sufre la parte de aquellos ciudadanos que un buen día deciden convertir el ejercicio de las letras y el ejercicio de la ficción para integrar como parte integrante de sus vidas. Miedo a ser malos, miedo a no ser reconocidos, pero sobre todo miedo a ser malos. Sí. Esa es la parte que dices. Sí, esa es la parte que digo, sí. Bueno, podría ser una... Yo es que si fuera así me sobra mucho de... No sé. Ya. Bueno, venga, termina tú. Bueno, luego he encontrado un párrafo en el relato y dice: he comprendido que para disfrutar del arte no hace falta hacer el ridículo, no hace falta escribir ni arrastrarse. Esto lo dice Enrique Martín. Y es cuando abandona. Que bueno, que luego le dice la mexicana que bueno, que podrá volver y tal, no sé qué. Y eso. ¿Y por qué se suicida entonces? No lo sé. ¿Eso habéis dicho algo? No entendemos muy bien, y luego está el asunto de las cifras. Yo las he mirado un poco, sí, a ver si coincidían algunas, pero luego cuando he visto una interrogante en una cifra, digo, yo no me paro, porque este es un capullo, este Bolaño, y no... Hay un 966, pero no... Eso sí, y luego las he cotejado con las otras, pero muy por encima, y creo que es un vacile de él. Y bueno, y yo creo que huye el poeta al ver que su amigo no le reconoce un mínimo de excelencia, digamos,
pues huye y se refugia y se pone a buscar ovnis y cosas así. Y que ¿por qué se suicida? Porque a lo mejor se le va la olla y en un momento dado dice que hay un francés por ahí que hemos venido de otro planeta, ¿no? Sí, es verdad, sí. Que hemos venido de otro planeta y no sé qué, y a lo mejor se suicida, aunque... ¿Ser un asesinato? No lo sé. También. No, Algunas veces pienso que a lo mejor lo han asesinado, por eso tenía tanto miedo y a la persecución de alguien, que no se haya matado él. joder, Ana, no sé ya porque también aclara que las llaves están cerradas por dentro o algo así, ¿no? Sí. Como en aquel cuento que donde empezó todo del detectivismo de Poe, aquel, ¿no? Sí, el Dupin. Sí, entonces está, yo creo que ahí dice que están cerradas, deja claro que están cerradas las llaves, ¿no? O sea que este relato es el que más os ha dado, ¿no? De descifrarle un poco, ¿no? A lo mejor, ¿no? Sí, me cuesta un poco también. El de Úrsula K. Le Guin, pues estamos a favor y estamos en contra. Quiero decir que joder, es que hay un poco de pesimismo porque, bueno, yo creo que está escrito en el 73. Si veis que me enrollo, me cortáis, ¿eh? Está escrito en el 73. Entonces se acababan las colonias y tal. Yo no sé cómo estaba Argelia todavía, pero bueno, se acababan las colonias y yo creo que es un tercer mundo, primer mundo, un poco, más o menos. Esa ha sido la visión de Tomás. La visión de Tomás, ¿no? Ya ha viajado, ya vale, bien. Me da un poco de pesimismo porque dice que si el chico saliera, el niño que no podría reincorporarse. Eso es una frase que no, joder, es un poco pesimista. Y luego también una que ha apuntado, es que no le veo ahora porque le tengo en el ordenador, pero pone, esta es la traición del artista, su negativa a admitir la banalidad del mal y el terrible aburrimiento del dolor. Sí. Sí. Yo creo que, mira, es una parte del relato que no la hemos hablado, en la cual el artista prefiere, no sabemos retratar la alegría ni la felicidad. Preferimos el dolor y preferimos... Eso es muy importante porque yo creo que precisamente ella fracasa, o a lo mejor no lo intenta, que eso es en la descripción de la ciudad idílica. Es que yo creo, porque al principio empieza muy bien y empieza con una mentalidad muy moderna, decía, no les faltaba nada porque eran personas, digamos, desarrolladas y sabían distinguir entre las necesidades y lo que no era necesario y no, por así decirlo de una forma coloquial, no se dejaban atraer, no se sentían atraídos por cosas vacías, vacuas, pero que tenían mucha prestancia. Y entonces ahí, que bueno, es una cuestión para hablar de ella, no, pero lo que falla para mí es que describe o intenta, yo percibo, una sociedad, digamos, idílica en la cual la gente no tiene ambición. No tiene ambición. Entonces, porque de alguna manera pone la ambición como algo que es fruto de la falta de perspicacia intelectual, o que como quiera llamarlo. Y yo creo que eso es, no va a decir un error, eso es una cosa que dicen muchos filósofos de ética, muchos de esos como el español, como Séneca y tal, que yo creo que la felicidad debe entrañar algo positivo, no solamente la ausencia de dolor. Y en esa propia contradicción, porque es un tema que yo tengo muy pensado, es esa propia contradicción lo que es la felicidad. La felicidad no puede existir sin un elemento contradictorio, es tensión entre dos polos. Y yo por eso no me ha gustado el relato, porque me parece, y a lo mejor estoy desbarrando, pero me parece un poco superficial en el planteamiento del tema. Lo digo sinceramente. Que luego estoy de acuerdo con lo que dice Nuria y lo que habéis dicho, de que cuáles son las personas que rechazan la solución que hay, que se van. No sé, lo veo todo falto como de, que no rasca, no araña, le falta en cuajo al relato ese, que narra un gran problemático, pero lo narra desangeladamente, deshuesadamente, sin pasión. Y yo creo que narrar eso sin pasión, joder, que yo no lo veo. Sinceramente, me parece
A lo mejor ahí se pone mi forma de ser. Yo por eso he dicho que no me ha gustado el relato. Básicamente por eso. Reexplicándolo otra vez. A mí al contrario, por eso sí me gustó. Ya, bueno, Creo porque yo. no tiene... Sí, vale, es cuestión de probablemente personal. No, para mí el simbolismo, ahora que estabas recordando lo del niño, porque en realidad dice es un niño o una niña, es como un símbolo, es algo que vive dentro de cada ser humano. O sea, tenemos un pequeñito o una pequeñita que escondemos ahí en ese cuarto oscuro lleno de suciedad y de todo para vivir en la apariencia, en la vida afuera, en la vida feliz, en la de si tú tienes coche, si tú tienes tal, si tú tienes todo lo que aparentemente se vive en una sociedad feliz, pero dentro de ti o dentro de cada uno de los seres, en este caso de Homelas, a mí se me hace ese simbolismo. Tienes un niño o una niña que está ahí viviendo la contradicción en un cuartucho con toda la banalidad del mal, lo escondes y entonces es una sociedad que no lo deja ir. Y al final dice, todos los que se van de ahí no saben a dónde se van a la oscuridad o se van a otro sitio que no se conoce, pero parece que saben que salen de ese sitio donde domina la apariencia, lo superficial, lo bonito, lo que está por fuera, pero no se ve lo que está por dentro, ¿no? Eso es para mí lo que dice Lewin, y para mí refleja mucho la sociedad americana, porque en realidad es muy así. Yo diría que todo lo occidental, yo me incluyo, ¿eh? Yo no excluiría a los europeos. Sí, también puede ser que sí. También. Estoy de acuerdo con Joaquín, totalmente. Y bueno, banalización del mal en la escritura también lo hace Bolaño, porque siempre estoy con él. La cuarta parte, cuando la retaila por decirlo de alguna forma, de las mujeres asesinadas. Esa banalización, ¿no?, del mal y que viene de Hannah Arendt. Entonces está también lo habla un poco Úrsula en de esa forma desapasionada que ha dicho Tomás, ¿no?, más o menos. Y yo querría extrapolarlo a la actualidad. Está escrito en 1973 y yo aquí se me van a ver los colores, pero vamos, dirigentes políticos actuales han dicho que porque el 99% de la población se va a sacrificar por el 1%. Esto lo han dicho muy recientemente. En la región, ese 1% son 60.000 personas. Entonces, bueno, me vale el cuento de Úrsula K. Le Guin está escrito en el 73 y para la actualidad me sigue, está actual para mí, aunque esté a lo mejor escrito un poco de forma desapasionada. Y ya para terminar, no sé por qué hace esa introducción con Dostoyevsky, no sé si lo habéis hablado. Lo he explicado yo, que quizás ha sido un error mío, ¿no? Que os he añadido en el relato, en vez de mandaros el relato tal cual, os he añadido la explicación que hizo Úrsula acerca de cómo concibió este relato, ¿no? Entonces, a lo mejor ha sido un error mío porque os he despistado totalmente. Tenía que haber enviado el relato tal cual y entonces esa ha sido lo tenía escrito ella en otro sitio, ¿no? Esa explicación. Sí. Vale. Bueno, no, está bien, pero bueno, yo es que me creía que iba unido y entonces no entendía por qué. Vale. No, eso ha sido seguramente un fallo mío, porque lo he visto ahora, ¿no? Los ha llevado más a duda, que pensaba ponerlo un poco como aclaración acerca de cómo se concebía un relato, porque me gustó, ¿no?, esa idea del título, Homelas. ¿De dónde la ha sacado? Pues bueno, porque leo al revés. Sale mal al revés. A mí sí me ha gustado. Yo sí que leerlo y me ha ayudado, como escritora, sí me ha ayudado a comprender más el relato, más que como lectora.
Sí, no lo hago nunca, la verdad que no lo hago nunca porque no quiero condicionar nunca las opiniones y me parece que es una forma de condicionar, pero esto me parece interesante. Y como siempre, cuando haces cosas que no estás acostumbrado, pues la cagas. No, Tienes que un poco a lo tuyo. a mí sí me ha gustado leerlo antes. Bueno, más cosillas que queráis añadir ya. Me alegro mucho, Luis, de que Sí, hayamos podido ir, de verdad. es un follón. Tengo aquí, hay gente que debe de conectarse muchos a la vez a determinadas horas y me joden siempre. Y bueno, a veces bien, a veces mal y nada. No, yo creo que ya lo hemos hablado. Yo creo que la próxima vez es presencial, ya. Bueno, sí, Salvo claro. que el virus tenga una Ya. capacidad de regeneración y recreación y Sí. que Vaya. tengamos que A ver la versión zumba. Sí. aunque perdamos suscriptores, que esta es una pelea tremenda que vamos a tener. Juanma habla de contratar a un director de puesta en escena con luces y cámaras y todo, hacerlo por lo grande, como hacemos nosotros las cosas. Es que creo que no tenemos otra opción. O sea, no hay alternativa. Nuria, tú tienes contactos en eso, ¿no? Sí, sí, bueno, y Juanma también, pero yo estoy de acuerdo, se nos va de las manos y ya no puede, se nos ha hecho grande y ya tenemos que ir a otro nivel. Esto no. Víctimas del éxito. Queríamos que se mantuviera así como una cosa, pero no, es que si el público lo pide, a ver. No, yo estaba de acuerdo con Bolaño en este caso, ¿no? Que cuando pone a Bretón diciendo que debíamos ir a las alcantarillas. ¿Te acuerdas el relato, no, Luis? El del sepulcro de vaqueros, ¿no? Sí. Sí. No sé cómo se llamaba, no me acuerdo ahora cómo. Yo tampoco me acuerdo ahora, pero ese. Sí. Entonces no, hombre, me pareció una solución muy radical que nos viéramos en las alcantarillas. Yo no, sinceramente mi pituitaria no está para esas cosas. Pero sí que la idea de que en estos momentos en los cuales hay tanta youtuber, tanta ser minoritario, me parece la opción mejor. Me parece la mejor opción en estos momentos. Entonces estoy viendo subir los suscriptores y estoy acojonado. Porque veo que se nos va a ir el paraíso y nos vamos a tener que ir de homelas. No sabemos dónde. A otro planeta. Tiene que ser. Buah. En 2 días como funcione no lo quitan. Andorra. Si no vamos a Homelas, no vamos a Andorra. Andorra es de otro planeta. Yo estoy esperando que Juanma solucione un relato que tenía de una nave que iba a partir, pero todavía no se sabía dónde, y para ver si nos da la clave, pero Juanma me parece que está por la labor de no desentrañar sus secretos. Entonces, bueno, así estamos. Que nos vemos, yo creo, no sé, más cosas, venga, alguna cosa más sobre estos relatos que hemos visto. Yo creo que no mucho más, ¿no? Hombre, a mí me ha gustado en general, ya haciendo así una valoración de las últimas sesiones, que yo creo que ya lo habéis dicho también algunos. Bueno, esta conexión que hemos tenido con la ciencia ficción, que me ha gustado porque es un género que, aunque a mí me ha gustado siempre mucho, es verdad que yo lo tenía un poco relegado como género menor, digamos, o bueno, para pasar el rato, pero como que pensaba que no me aportaba demasiado. Y gracias a estas conexiones que hemos hecho y que has ido planteando tú, Manuel, pues me ha gustado, primero porque me da la oportunidad de leer relatos que yo no había leído y profundizar en autores que los tenía como muy superficialmente conocidos. Y luego a través de estas conexiones, pues me parece muy interesante. Además, en la figura de Bolaño, a mí siempre me ha gustado de él, por lo menos lo que he leído de él y en entrevistas y eso, es que era un tío que precisamente no tenía esos prejuicios, que leía de todo, digamos, veía de todo, también le gustaba el cine bueno, malo, regular, o sea, me lo veo perfectamente viendo una película mala de zombies, a él igualmente.
O sea, que no era un exquisito, digamos, o un pedante en ese sentido. Y esa apertura de mentes, por supuesto, abarcaba al género de ciencia ficción y con gran conocimiento, además de buenos autores. Y me ha parecido muy bien esta conexión que hemos hecho, ¿no? Con ese gusto o influencia que podía haber tenido la ciencia ficción en la escritura de Bolaño, y me ha parecido una reflexión muy interesante que a mí personalmente también me ha llevado a esto que os digo. De los géneros menores si se puede decir así, la verdad que de géneros más alternativos al género grande, la verdad que sí sería la historia. No acabamos, me mandó un correo Concha diciendo que ella proponía para la próxima sesión, como ha hecho en Conoce a una autora, Octavia Butler, que es escritora de ciencia ficción, ha propuesto dos relatos para la próxima vez, ¿no? Pero no los ha mandado. Yo, si los consigo, os los envío, y si no, pues hablaré con mi conseguidora natural, que se llama Nuria, para ver si ella los consigue y os los envía, ¿no? Y yo creo que sería la última. A mí me apetece para el próximo año comprobar si Bolaño era un mentiroso o no. Entonces, he sacado algunas cosas. Publicaron el año pasado o hace 2 años un libro que yo no conocía de Bolaño que se llama La Intemperie. Empecé a leerlo, bueno, ya lo he leído y dije, este Bolaños, como todos los escritores, es un fabulador, o sea, es decir, un mentiroso. Entonces, quería que comprobáramos si es así o no es así, ¿no? Entonces he sacado algunas cosillas de él para proponeros, ¿no? Pero yo creo que retomamos el de Concha en la primera sesión y luego ya vamos, si os parece, a lo otro, ¿no? A ver qué. Entonces he sacado textos de él y los comparados con lo que plantea, ¿no? Y a ver si, por centrarnos, yo creo que cada vez que nos hemos alejado de Bolaño nos hemos perdido un poco. Entonces, por mantenernos cercanos a él, a ver qué pasa, ¿eh? Esa sería en esencia, después del de Concha, para el año que viene. Que he mirado y tengo 5 relatos de Octavia Butler. 5 relatos, es que yo no. Uno está repetido, uno se llama Hijos de Sangre, Amanecer, Ritos de Madurez e Imago. Tengo esos 4. Es que no te puedo decir porque. No te comento, que tengo aquí en mi base de datos esa extensiva. Es que esto fue de antes de que la gente tuviese ebook. Esto fue hace 20 años que nos juntamos una panda y todos fuimos aportando nativos digitales de ciencia ficción. Genial. Yo os lo mando y porque yo no tengo de Octavia, no tengo ningún archivo. Si no, os lo plantearía. Entonces yo os lo envío y quien lo consiga, pues que lo comparta. ¿Os parece? Hombre, sí. Ahora Sí. ya han cerrado los de PubLibre, han cerrado, ¿no? Han cerrado el kiosco. ¿No, Juanma? Sí, PubLibre han cerrado el kiosco. Es que estaban dedicándose a actividades ilegales. No me digas. Desde esta tertulia no apoyamos el uso de la piratería. He dicho de valor. He dicho yo lo que voy a mirar es que en mi estantería lo tengo. Y ya os digo la editorial y eso para que lo vayáis a comprar. Por supuesto, es verdad, recogiendo las palabras de Juanma, desde esta tertulia no fomentamos el copyleft bajo ningún concepto, ¿eh? El copyleft malo, copyleft malo. Salvo que sirvan para reducir nuestros suscriptores. Defiendo la política de Estados Unidos, que si cualquier obra de música o de libros no está en oferta en el mercado, no hay ninguna edición en oferta, es legal distribuir copias digitales. Bueno, cualquier disco y cualquier novela, si no está en el mercado digital o eso, es legal distribuir copias. Bueno, por supuesto que los lectores, los escuchantes de nuestra tertulia, que tengan en cuenta que somos más legales que Billy el niño. Los 31, ¿no?
Los 31. Billy el niño, el americano, no el español, ¿eh? Cuidado. Ah, ya. Chris Christopherson en una película de Sam Peckinpah, o Sí. como se diga. Sí. No. Este, Bueno, esta cerveza que me tomaba ha estado genial, os lo digo, y mola un huevo. Eso tampoco hay que decirlo, me cago en la leche. Hombre, si tuviéramos patrocinio, podríamos ya terminar el De patrocinio. Paulanes. Vale, pero es Sí, verdad. Pero no pillamos con la buscamos patrocinio porque somos minoritarios. Y casi estamos viviendo en los límites. Así que nada, no buscamos patrocinio. Pero si alguien quiere patrocinio, Estamos muy en contra del patrocinio, salvo que alguien se interese en patrocinar. Entonces, joder, sí. Juanma, lo dices, vamos, clavado. Bueno, chicos, Pero recuerda lo que has dicho, un patrocinio sustancioso, ¿eh? hombre, Hombre, claro. no nos vamos a vender No más que por... cerveza gratis. Tú decías como Esaú, pero vamos, yo te advierto una cosa, con que nos dieran camisetas a lo mejor, ¿vale? Por lo menos que sea cerveza, que no sea sidra de esas modernas. Buah, Camisetas y gorras, por lo menos, ¿no? bueno, y cerveza que sea de marca, no vamos a decir marcas porque no queremos patrocinio. Bueno, chicos, pues yo qué sé, buen verano, ¿no? Igualmente. Realmente. igualmente para todos. Ha sido un placerazo este año, pero bueno, yo creo que hay que volver al formato presencial porque, no sé, yo creo que merece la pena, ¿no? Algo más se nos escapa cuando estamos. Hombre, Es verdad que ahora se acaba y ya estoy en casa y se acabó, no tengo que hacer el traslado ni tengo que hacer nada. Pero me apetece veros. Así que apetece. Que lo paséis bien, venga. Y si hay alguna cosa, pues nos escribimos, ¿no? O nos mandamos un correo. ¿Os Claro. parece? Muy bien. Perfecto. Pues venga, vale. un besazo para todos. Eso para todos. Chao. Feliz verano.